Buenos días a todos. Qué bendición saludarlos. Qué alegre que esta mañana ya estamos listos para una vez más compartir de la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Es una oportunidad que nos da el Señor de perfeccionarnos y poder avanzar en este camino que Él nos ha llamado como discípulos, como entendidos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Es realmente un privilegio que podamos estar en la intimidad de nuestras casas, aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios, perfeccionándonos, como dice su palabra. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Les voy a pedir a todos, por favor, que en sus Biblias busquemos en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5 y versículo 13. Mira, los versículos que vamos a hablar ahorita son unos de aquellos que yo siempre llamo, son famosos, son muy conocidos, son versículos de los que mucho se ha hablado, mucho se ha predicado, pero siempre es importante que entendamos el valor, que entendamos acerca de qué es lo que se está refiriendo la palabra de Dios aquí, para que esta palabra pueda producir vida en nosotros, así como la hemos entendido. Recuérdate, la palabra es la voz de Dios, la voz que viene del cielo y que produce vida en cada uno de nosotros. Amén. Así que Efesios 5:13, vamos a leer. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, por la fe, Señor, abrimos tu palabra, Señor. Por la fe, Señor, meditamos y leemos, Señor, para ser entendidos en tu perfecta voluntad. Te pido, Señor, que desde el cielo envíes sobre cada uno de nosotros ese maná que necesitamos, ese maná que tú sabes, Padre Santo, que nos alimenta, ese pan que nos va a permitir, Señor, mantenernos firmes, Señor, en ti, Padre. Y gracias por el privilegio de congregarnos, gracias por el privilegio de reunirnos, Señor, en forma virtual, porque, Señor, la iglesia no se detiene, el discipulado no se detiene, Señor. Por la fe, Señor, nos ubicamos a la sombra del Omnipotente, en ese lugar donde el enemigo no puede vernos, el enemigo no puede escucharnos, y nosotros seguimos en lo secreto, en tu cobertura, siendo preparados por ti, Señor. Y también, Padre, en el nombre de Jesús, damos continuidad al establecimiento de la paz en los hogares de todos, Señor. Por este medio, en el nombre de Jesús, que la paz, Señor, permanezca en cada uno de nosotros y en nuestras casas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, fíjate lo que estamos leyendo. Efesios 5:13, más todas las cosas. Cuando se refiere a todas las cosas, siempre lo decimos, todo es todo. ¿Sí? Aquí no hay acepción de nada. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Quiere decir que la única manera de que todo pueda revelarse o que todo pueda mostrarse es por medio de la luz. Si estamos hablando de que la palabra de Dios pueda ser revelada a mi vida para que yo la entienda y esta produzca vida, tiene que ser por medio de la luz. Si estamos hablando que queremos dejar nuestra vida de pecado, la luz debe manifestar ese pecado que existe ahí para que, te lo digo así, para que podamos verlo y apartarnos. Mucho del problema de todos aquellos, y lo voy a hacer así, que practicamos el pecado, es que en realidad nuestro entendimiento y nuestro espíritu está cerrado en condición al pecado. Por eso la gente no reconoce su pecado, no reconoce su mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque la única manera de que el pecado sea mostrado es por medio de la luz. Y lo entendemos, la luz es Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Su palabra es la luz, su espíritu es la luz. Todo aquello que en lo espiritual el Señor ha dispuesto, a eso le llamamos la luz. Entonces, solo la luz puede manifestar las cosas buenas que estás haciendo y las cosas malas. Solo la luz puede hacer que la palabra sea revelada para que entendamos el valor bíblico y este produzca vida en nosotros. Solo la luz entonces es la que va a enseñarnos a nosotros o va a mostrarnos la realidad de cada uno de nosotros. Por eso es necesario, como dice el siguiente verso, que Jesucristo sea el que venga a iluminar. ¿Por qué? Porque luces hay muchas. Así que lo leemos de nuevo. Mas todas las cosas, cuando son puestas por evidencias, por la luz,
O sea, solo la luz puede poner evidencia, en evidencia. Solo la luz puede decir, esto está bien, esto está mal. Solo la luz es la que nos puede dar esta dirección. Son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Y mira, ¿y qué significa que es hecho manifiesto? Manifiesto significa que lo vemos con claridad, que es puesto en evidencia, que se puede observar, se puede ver. Y luego dice entonces el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, esta parte es muy importante que la podamos entender. Quiere decir que aquel que aún no ha despertado o no se ha levantado de los muertos, aún Cristo no le ha alumbrado. Lo que pasa es que es bien importante que podamos entender este verso en su verdadero concepto, en su verdadero entendimiento. Porque muchas veces decimos, no, el Señor es un ejemplo, es como el sol. Entonces el sol está brillando y a todos nos llega la luz. Y lo vemos así como todos en nuestra condición humana, y el sol o la luz ilumina y todos recibimos esa luz. Pero aquí no está hablando de eso. Y un detalle muy importante que estoy notando es que solo aquel que se ha despertado y se ha levantado de los muertos, solo a este alumbra Cristo. Y por eso la palabra es bien específica en esta porción. Entonces, si está diciendo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, vamos a partir aquí de lo voy a decir así, de una lógica. Hay uno que está dormido, que es necesario que despierte. Y levántate de los muertos. Y está dormido en un lugar en donde se ubican los muertos. Y te alumbrará Cristo. Entonces mira, el valor aquí quiere decir que el que está dormido, es uno al que no le llega la luz. Es uno que todavía no ha sido iluminado, vamos a decir así. Pero no quiero que pienses en cosas extrañas, sino uno que no tiene la luz. Ese es el que está dormido. Pero este que está dormido, que no tiene la luz, está ubicado en un lugar que se llama aquel donde están todos los muertos. Así que vamos a platicarlo, lo vamos a enseñar. Cuando está hablando aquí, despiértate tú que duermes, el Señor está hablando del Espíritu en cada uno de nosotros. Ese que fue hecho a imagen y semejanza, que habita ¿dónde? En este cuerpo carnal y natural, que básicamente sin el Espíritu es muerto. Todos en nuestra condición natural, en nuestra condición carnales, somos muertos. Si de nuestro cuerpo, de esta sangre, de esta piel, de todo lo que podemos ver, el Espíritu dejara de estar allí, si el alma desaparece o se separa de ese lugar, esto no es más que, ¿qué podríamos decir? Un sistema biológico muerto. Porque el Señor lo que desea vivificar en cada uno de nosotros es nuestro espíritu. La razón por la que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros es para salvar nuestro espíritu, para que éste de nuevo pueda vivir y pueda hacer la voluntad de Dios y pueda conocer y recuperar su lugar en el plan divino de Dios. Por eso cuando dice, despiértate tú que duermes, el que está adormecido, el que está comprimido, el que está, ¿qué te dijera yo? Oculto, el que tiene un vendaje puesto es el Espíritu. Por eso el Señor el mensaje lo envía sobre el Espíritu. El que necesita ser alumbrado para poder hacer la voluntad de Dios es el Espíritu. En este es el que el Señor viene para poner la luz. Entonces mira cuando lo entendemos ya de esta manera. Así que nos está diciendo la palabra a todos aquellos que están en una condición natural, los que estamos con un cuerpo, el cual es un cuerpo de muerte, el cual es un cuerpo que realmente lo hemos dicho de alguna manera, solo es un vehículo para aportar al espíritu. A este cuerpo que se le considera de muerte, la palabra está diciendo, el espíritu tiene que despertar y tiene que levantarse, porque este es el que está oculto y el Señor pone su voluntad en nuestro espíritu. Y mira, me vas a escuchar mucho hablar de esto, porque mucho de lo que como iglesia hemos sido llamados a hacer y a enseñar es a que de nuevo retomemos nuestro lugar como espirituales, porque recuérdate que Jesucristo le dice a la samaritana, en aquel discipulado que tuvieron en el pozo, el Padre está buscando a los verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que en espíritu y verdad adoran,
que en espíritu y verdad viven, aquellos que en espíritu y verdad mantienen ¿qué te dijera yo? De esa manera ellos se mantienen, de esa manera ellos viven. Ellos han entendido que deben operar como espirituales y no como naturales, porque a este natural se le llama un cuerpo de muerte, un cuerpo humano. Entonces, despiértate tú que duermes. Entonces la operación que aquí Jesucristo está definiendo es que nuestro espíritu tiene que despertar. Pero mira, te voy a decir otro principio que lo hemos visto durante todos estos domingos conforme estamos predicando y enseñando. De nuevo en este versículo, el Señor está demandando que el primer paso tiene que ser de nosotros. Una vez más, lo hemos visto casi cada domingo. Cuando el Señor envía su palabra y cuando el Señor quiere en nosotros producir el que hagamos su perfecta voluntad, siempre nos está diciendo, pero tú levántate, pero tú ora, pero tú acércate, pero tú clama, pero tú sepárate del mundo y haz la obra a la que te he llamado. Siempre está demandando de nosotros una medida, siempre está demandando de nosotros un esfuerzo. Por eso de nuevo la palabra que le da a Josué y que aplica para todos nosotros. Por eso debemos ser esforzados y valientes, porque nosotros tenemos que levantarnos primero dando esa medida que el Señor demanda de nosotros. Así que aquí sucede lo mismo y dice en la palabra. Entonces lo voy a decir ahora ya descifrando la parábola. Aquellos espíritus que están durmiendo, aquellos espíritus que no se han conectado, aquellos espíritus dentro de las personas que aún no han surgido como entendidos, aquellos espíritus que todavía no están dando la medida, despierten, sean traídos de nuevo a vida, sean traídos de nuevo a ser entendidos, a ser revelados. Despierten, levántense de los muertos, levántense de este cuerpo. ¿Qué significa? Que el cuerpo humano nos hace pensar en condición natural, pero cuando sobreponemos lo espiritual sobre lo natural, es este el que se ha levantado, es este el que dirige ahora nuestros pasos hacia Dios, nuestros pasos para que hagamos la perfecta voluntad de Dios. Entonces, aquellos espíritus que están dormidos, que están comprimidos, que están vendados, que no han surgido todavía, levántense. Y entonces cuando estos sean levantados, Cristo les va a alumbrar. Quiere decir que mientras nuestro espíritu está dentro de nosotros, opacado. ¿Por qué está opacado? Porque nosotros seguimos haciendo la obra de este mundo. ¿Por qué el espíritu está dormido? Porque no le damos oportunidad a que éste se conecte con Dios o se comunique con Dios, sino que lo que hacemos es que nosotros en nuestros delitos y pecados, en nuestros deleites y vanidades, tenemos dominado todo el entorno, todo el esquema según nosotros y tenemos al espíritu dormido. Pero entonces es necesario que hagamos todo aquel ejercicio bíblico, aquel ejercicio de disciplinas, el que podamos rendir nuestra vida a Dios, que podamos reconocer al Señor como Salvador, que demos las primeras acciones, que demos los primeros pasos para que el Espíritu se levante, para que el Espíritu despierte y entonces pueda recibir el alumbramiento o pueda recibir la luz o como lo hemos dicho, pueda dar a luz el Espíritu para que éste surja y se conecte con el Espíritu de Dios para ser uno. Pero mientras eso no sucede, mientras el Espíritu está comprimido, está apagado, está vendado, ese sigue estando en lo oculto, sigue estando en la tiniebla. Amén. Entonces, es necesario que nosotros demos el primer paso en despertar y en levantar. Y te voy a decir, el Espíritu nos va dando a todos, lo digo así en un término muy guatemalteco, nos va dando chispazos, nos va dando muestras de que desea despertar, que desea surgir, que desea conectarse con la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué sucede? Que necesitamos nosotros tener sensibilidad. Y sensibilidad no es nada más que ocuparnos de algo que es importante. Mira, cuando hay una noticia, como muchas, en el ámbito que vivimos, hay noticias que nos vuelven sensibles. Por ejemplo, si las noticias tienen que ver con mascotas, las personas que tienen mascotas usualmente son más sensibles. Ay, sí, que la mascota. Cuando hay noticias de niños o noticias de ancianos, aquellos que tienen hijos son más sensibles a esta noticia que los que no tienen. Sin embargo, todos podemos mostrar empatía. Entonces lo que sucede es que necesitamos nosotros reconocer que nuestro espíritu siempre está deseoso de hacer la voluntad de Dios, porque te digo, en el momento que viene una prueba o viene aflicción a nuestras vidas,
surgimos en la suficiente sensibilidad para buscar a Dios. Y lo primero que viene a nuestro corazón es orar al Señor para que Él pueda ayudarnos en ese momento. Pero ¿por qué fuimos inclinados nosotros a buscarlo en oración si nunca lo habíamos hecho antes? ¿Por qué ese momento sí? Porque se produce en nuestro cuerpo algo que puede ser una enfermedad o puede ser un problema, y esto hace que nosotros nos volvamos más sensibles, y lo primero que nuestro espíritu entonces permite poder mostrarlo, voy a decir, o el espíritu por fin da un respiro para decir, busca a Dios. Por eso cuando alguien, aunque no sea cristiano, aunque nunca haya ido a una iglesia, es más, aunque nunca haya orado en su vida, y tiene un problema, lo primero es, Señor, ayúdame. Señor, aunque no doble rodillas, mucha gente dice, Señor, yo confío en ti, yo tengo fe, y ayúdame. Y nuestro primer pensamiento viene en relación a buscar a Dios. ¿Y sabes qué significa esto? El espíritu buscando de todas las formas posibles despertar. Si tú y yo estamos en nuestras casas, no nos pudo haber pasado antes, y de repente te dan deseos de orar, reprendo, dicen algunos cuando sucede eso. Pero si de repente te dan deseos de orar, ¿sabes qué es? Es tu espíritu tratando de despertar. Es tu espíritu haciendo aquellas acciones para levantarse, porque sabe que debe ser alumbrado por Cristo. Debe venir el alumbramiento sobre él. Entonces a veces uno dice, hoy siento deseos de poner alabanza, dicen algunos, y ponen música de alabanza y empiezan a sentir una paz o empiezan a sentir un regocijo. ¿Por qué sucede esto? Porque tu espíritu está buscando despertar, porque este sabe que debe buscar el hacer la voluntad de Dios, sabe que debe buscar el agrado de Dios, y está buscando por todo medio despertar y levantarse. Amén. Entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces es necesario que podamos reconocer nosotros que mientras el Espíritu no ha despertado, no tenemos el alumbramiento de Cristo. Es lo que dice aquí. Ahora, mira cómo te lo digo. Insisto, el ejemplo que muchos tenemos en nuestras mentes es que hay una luz externa que está brillando y viene sobre todos. Pero si entendemos que el mensaje es para que nuestro espíritu se levante y nuestro espíritu despierte, quiere decir que el espíritu está oculto. Entonces, para que Cristo alumbre, ¿qué necesita? Una ventana. Imagínate que tenemos una habitación totalmente, con la luz apagada, totalmente cerrada, sin nada. En este hay total oscuridad, en este no hay manera de que pueda venir la luz. Aunque el sol esté iluminando desde la calle, esa habitación se mantiene en total oscuridad. ¿Por qué? Porque necesita una ventana. Así que para que Jesucristo pueda venir y alumbrar en nuestros espíritus, tenemos que abrir una ventana. ¿Y sabes cuál es esa ventana? Son nuestros ojos. La palabra lo dice, la ventana para que el alumbramiento de Cristo venga son nuestros ojos. Pero como estamos hablando en lo espiritual, son nuestros ojos espirituales. Por eso dice el texto, la fe es por el oír. La fe se activa, la fe existe, la fe se hace verdadera por el oír. Porque cuando la palabra de Dios verdadera viene a nuestro oído y el oído despierta, ¿qué es lo que sigue? Inmediatamente empezamos a ver. Empezamos a ver en lo espiritual. Por eso también dice la palabra, bienaventurado el que creyó sin ver. Pero para ver, insisto, tú tienes que oír primero la voz verdadera. Oír la palabra, la verdadera. Y entonces, cuando la palabra ingresa y viene a nosotros para producir vida, entonces podemos ver. ¿Y sabes qué significa ese momento en el cual ahora decimos, podemos ver? La ventana ha sido abierta. Entonces viene el alumbramiento de Cristo, entonces viene la luz de Cristo hacia todo nuestro ser. Y por lógica te lo voy a decir, y cuando un lugar en el cual había oscuridad ahora es iluminado, ¿qué pasa? La oscuridad desaparece, la oscuridad se disipa. La luz ni siquiera tiene una lucha contra la oscuridad. Eso es algo que lo debemos tener bien claro. Cuando la luz aparece, dime qué contrapeso o qué fuerza le puede hacer la tiniebla a la luz. Ninguna. Y hasta en lo natural funciona. Tú tienes
estamos en una habitación totalmente oscura y enciendes un cerillo, es increíble la cantidad de luz que un simple cerillo produce. Es increíble cuando está en la total oscuridad. Nada puede disipar ni detener la luz de un simple cerillo. Ahora imagínate cuando ponemos una bombilla, así como ahorita que están las bombillas LED que son ahorrativas y puede uno comprar unas que son grandes. Tú le das al switch e inmediatamente la luz hace que la oscuridad desaparezca, que la oscuridad se disipe, decimos algunos. O sea, no hay una resistencia de las tinieblas ante la luz, no hay una resistencia de la oscuridad ante la luz. Por eso debemos nosotros conocer lo que dice aquí la palabra como verdadero. Nuestro espíritu es el que tiene que surgir. Nuestros ojos espirituales son aquellas ventanas que deben abrirse para que cuando la luz entre, la tiniebla sea totalmente alejada, separada, disipada, desaparezca de ese lugar. ¿Quién al llegar a su casa dice, ya entré y presiono el switch para que se encienda la luz y empieza una batalla? Y la oscuridad se sube y la luz alumbra y se hace. No sucede. Tú enciendes el switch e inmediatamente tienes la luz. Pero por eso insisto, el mensaje es, y a veces yo le pongo, no digo los nombres de las prédicas porque a veces pongo nombres que son así muy, muy fantásticos, digo, son de broma. Pero si yo puedo titular este mensaje, te voy a decir cómo le puse. Este es un mensaje para los que duermen. Este es un mensaje para aquellos que están dormidos. Y por eso lo hemos dicho y lo hemos enseñado regularmente en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Cada vez que predicamos, como lo estamos haciendo hoy, cada vez que nos reunimos a adorar, cada vez que nos reunimos y entonamos alabanzas como las que escuchaste hace un momentito, estas van dirigidas ¿a qué? A tu espíritu. Muchas veces la gente dice, no, y no me gustó, es que pasó aquí, es que pasó allá. Mira, va dirigidas a que tu espíritu se levante, a que tu espíritu despierte, porque aunque dice aquí, despiértate tú que duermes, este que duerme quiere decir que sí escucha. Sí escucha, por eso el mensaje está siendo enviado sobre el que está dormido, porque sí escucha para que pueda levantarse y pueda entonces Cristo producir luz y producir vida en él. Por eso te digo, nuestros espíritus están, lo voy a decir así, está pendiente, está deseoso, está hambriento de que primero venga la palabra. Por eso es que la fe se activa por el oír. Cuando escucha la palabra nuestro espíritu, entonces despierta, reacciona y reacciona de tal manera de que desea hacer la voluntad de Dios. Entonces viene la apertura de los ojos, los cuales se convierten en las ventanas para que pueda producirse ¿qué? Vida, para que la luz entre y sea alumbrado por Cristo. Pero te voy a decir algo. Satanás también alumbra. Satanás también es luz. Y por eso es tan importante que nosotros podamos ser entendidos en la palabra de Dios para que puedas distinguir cuál es la luz verdadera, la de Cristo, y cuál es la luz del engaño, la de Satanás. Porque mira, el que se inventó al diablo rojo con cachos y cola, lo hizo como para que nos diera, uno dijera, lo voy a poder identificar muy bien porque está bien definido, con cola de color rojo, olor a azufre, de otro montón de detalles de ellos. Pero yo te voy a decir algo, esta imagen es un engaño. ¿Y quién produjo ese engaño? El mismo Satanás, para que estemos ocupados de uno rojo de cola con cachos, en lugar de ocuparnos de uno que la Biblia lo define, que tiene luz. Por eso nosotros como cristianos, como discípulos, debemos entender y conocer el valor bíblico para que nos alumbre la verdadera luz, la luz de Cristo, y no la luz de Satanás. Y te lo voy a demostrar. Vamos a leer, por favor, en Mateo 6:22. Vámonos al libro de Mateo. Mateo 6:22. Mira lo que dice aquí. La lámpara del cuerpo es ¿qué? Es el ojo. ¿Qué te acabo de decir? El Espíritu o Jesucristo va a alumbrar nuestro espíritu por medio de ¿qué? De la apertura de nuestros ojos. Pero los ojos tienen un valor. ¿Y cuál es el valor del ojo? El entendimiento. Cuando nuestro entendimiento sea aperturado para la voz de Jesucristo, para la voz de Dios, para lo que la palabra de Dios dice, entonces la luz de Cristo está entrando en cada uno de nosotros. Pero insisto, vamos a leer. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, mira lo que dice. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, aquí voy a parar otra vez. De nuevo la Biblia nos muestra una dualidad. El ojo, como dice aquí, el ojo bueno y el ojo maligno. ¿Ya? Si el ojo es bueno, el cuerpo dice estará lleno de luz. ¿Por qué? Voy a decirlo otra vez. Porque cuando el mensaje es para que nuestro espíritu despierte, para que Cristo alumbre, tenemos que abrir las ventanas para que la luz entre. Y las ventanas se va a abrir porque primero escuchamos la voz para que efectivamente podamos despertar. Escuchamos la voz que es la palabra de Dios y esta al oír activa la fe y entonces nuestros ojos son abiertos. Amén. Para que la luz, para que el mensaje del Señor, para que el entendimiento pueda operar en nosotros. Pero vamos al verso 6:23. Pero si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y cuando dice tinieblas, nosotros nos imaginamos una neblina o nos imaginamos una oscuridad así totalmente severa, pero mira lo que dice. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cómo está diciendo aquí? Si la luz que hay en ti es tinieblas. Dicho de otra manera, entonces está la luz de Dios y la luz de las tinieblas. Y a ambas se les llama luz. ¿Por qué ambas son luz? Aquí lo dice muy fácil. Porque el enemigo lo que está buscando es engañarnos. Lo que está buscando es producir en nosotros un camino distinto al que el Señor nos llamó a poder caminar. Por eso la luz de Satanás, que aquí está explicando la palabra que existe, se llama luz tinieblas. Y nosotros por eso debemos surgir como espirituales para poder despertar y que seamos alumbrados en la luz de Cristo y no en la luz tinieblas. Pero el verso 22, yo te puedo decir, grábalo, márcalo en tu Biblia, márcalo en tu celular o donde puedas, porque dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿por dónde va a producir ese alumbramiento o por dónde va a venir la luz? Por el ojo. ¿Y qué es el ojo? El ojo es entonces el que seamos entendidos. El ojo bueno que define aquí Mateo es aquel que ha oído la voz, que ha oído la palabra y por consecuencia de oír la palabra, ahora sus ojos son abiertos para recibir la palabra de Dios. Y a este efectivamente le alumbra Cristo. Amén. Hoy está haciendo mucho calor, mis hermanos. Si me miran que me estoy secando mucho, pero sigamos. Amén. Solo deben aquí 30 segunditos menos. Amén. Entonces, vamos a leer el Salmos 34, capítulo 5. El libro de Salmos, capítulo 34 y verso 5, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo al Padre, a Dios. Y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí lo que me dice la dualidad es, si yo no estoy volteando la vista hacia el cielo, si no estoy alzando mis ojos hacia Dios, si no estoy alzando mis ojos como espiritual hacia la obra espiritual de Dios, entonces yo realmente estoy viviendo, cuando dice aquí ser avergonzado, realmente yo estoy viviendo conforme a este mundo. Y a este mundo, ¿qué le espera a este mundo? Nada bueno. Entonces aquí podemos entender, los que miraron a Él fueron alumbrados. Mira, para que tú y yo recibamos el alumbramiento, el entendimiento, la revelación de Dios, tenemos que voltearnos hacia Él, tenemos que alzar nuestros ojos hacia Él, porque los ojos, insisto de nuevo, sigue siendo la ventana para que la luz entre. Pero en estos, como ventana, ahora tú y yo tenemos que ser sabios para decir, pero ¿qué luz va a entrar? ¿La luz tinieblas o la luz de Dios? ¿Quién nos va a alumbrar? ¿Nos va a alumbrar Cristo o nos va a alumbrar el enemigo? Y en eso debemos estar nosotros muy entendidos y muy claros. Por eso tenemos que buscar el entendimiento de la palabra de Dios. Pero mira, cuando la palabra de Dios ahora ha sido revelada a nosotros, viene lo más importante: poner en obra lo que hemos aprendido, poner en obra lo que estamos aquí recibiendo de parte de Dios. Amén. Vamos a leer otro, 2 Samuel, capítulo 22, verso 29. Mira, este versículo es cabal para lo que estamos hablando ahorita. 2 Samuel 22, 29, mira lo que dice: tú eres mi lámpara. Esto lo está diciendo el rey David. Tú eres mi lámpara, o lo está diciendo David, ¿verdad? Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Y mira lo que dice después: mi Dios alumbrará, ¿qué? Mis tinieblas. Lo que está reconociendo David aquí es, en mí hay una luz que no es aquella
que agrada a Dios. La luz en mí, o como dice él aquí, mis tinieblas, yo estoy lleno de tinieblas. Necesito que la verdadera luz, que la verdadera palabra, que el entendimiento de Dios despierte en mí. David está haciendo un reconocimiento, porque mira, cuando uno dice a veces, vamos a predicar con mucho positivismo y hermanos, vamos a orar para que las tinieblas se vayan. ¿Y sabe qué pensamos todos? Pensamos en una habitación como cerrada y donde la tiniebla se tiene que ir y todos nos vemos en lo natural y decimos, sí, es la tiniebla, la oscuridad que sobre este mundo habita. Pero mira, el mensaje va dirigido para las tinieblas dentro de nosotros. Si algo tenemos que reconocer es que mira, el enemigo no quiere poner tinieblas en un vehículo. El enemigo no quiere poner tinieblas en un valle, en una montaña, y te lo digo, o sea, porque él no viene a producir estorbo o no quiere destruir los árboles, te lo digo de esa manera, o no quiere destruir carreteras, o no quiere destruir edificios. Él lo que quiere es que la gente que ama a Dios se separe de amar a Dios. Él lo que desea es que aquellos que quieren buscar a Dios dejen de buscar a Dios. Así que la operación del enemigo y sus tinieblas es posicionarse en nosotros y que nuestra vida esté con tinieblas, que en nuestra vida, que en nuestro interior, nuestro espíritu esté dormido y sean las tinieblas o lo que llamamos luz tiniebla, que te acabo de explicar en Mateo 6:23, que sea la luz tiniebla la que opere en nosotros. Por eso hemos sido como iglesia, hemos sido manipulados de tal manera que decimos, no, si las tinieblas es porque hay maldad en el mundo. Pero mira, la maldad en el mundo no es porque las tinieblas andan así como que fuera un aire que todos respiramos. Es porque todos estamos llenos de tinieblas, porque dentro de nosotros está la luz tinieblas. La maldad se produce en el corazón de las personas. Mira, los medicamentos no son malos, la gente los usó para maldad. De alguna manera te diría yo, las herramientas con las que inicialmente la gente trabajaba son herramientas para producir trabajo que después se convirtieron en armas. Es más, hasta una piedra tú la puedes convertir en un arma. Pero el problema no es en la piedra, el problema es las tinieblas en nosotros, que hacia dónde estamos siendo, hacia dónde nos encaminamos a hacer la voluntad de Dios o nos encaminamos a hacer nuestro propio deseo. Así que David lo dice de manera muy clara, la palabra de Dios o el Señor tiene que producir iluminación en las tinieblas que aún habitan en mí, para que éstas puedan separarse y verdaderamente la luz de Cristo ilumine en mí. Entonces el mensaje es para los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? El espíritu. Este mensaje es para que tu espíritu despierte, para que tu espíritu tenga el deseo de salir y conectarse con Dios para hacer su perfecta voluntad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Abandonando los afanes, abandonando las vanidades, conociendo la palabra de Dios y permitiendo que la voz se haga viva en nosotros. Pero avancemos. Verso 5, estábamos en Efesios, capítulo 5, verso 15, perdón. Voy a leer otra vez el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego dice, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira, esto es clave. Luego lo que está diciendo es, mirad. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Es que las ventanas para que entre la luz son los ojos. Por eso el verso 15 dice inmediatamente, lo que debe producirse en cada uno de nosotros es ver. Por eso dice entonces, tiene el espíritu que despertar, el espíritu tiene que levantarse de entre los muertos, el espíritu debe abrir aquella ventana para que entre la luz de Cristo, para que entre la luz verdadera y entonces pueda ver. Porque ahora está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo te conduces, mira cómo piensas, mira cómo hablas, mira cómo eres, mira qué carácter tienes. Dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué dice primero no como necios? Porque somos necios. Porque todos venimos de un camino de necedad. Por eso dice primero. Entonces, cuando la voz se activa, cuando la voz la escuchamos y se abren nuestros ojos para poder ver en lo espiritual, dice, mira entonces primero que no seas necio. La luz de Cristo, la luz es el entendimiento. Por medio de nuestros ojos espirituales se produce el entendimiento. Dice, ahora que tú, por medio de que hemos compartido la palabra de Dios, que la hemos escuchado y que la hemos meditado y que hemos en nuestra casa tenido una comunión más cercana con la palabra de Dios,
Dice, ahora que eso ha sucedido, mira si no eres necio. Porque la palabra nos debe llevar a confrontarnos en nuestra manera de vivir si somos necios o sabios. Pero dice, pero mirad, los ojos sean abiertos, que esas ventanas, que sea el entendimiento el que te permita o el que me permita a mí poner esta medida para decir, mira si eres necio, dice primero, para que no andéis como necios, sino como sabios. Quiere decir que aquí está diciendo la palabra, todos partimos de necios. Cuando leas la palabra, léela entendiendo que tú y yo somos los necios, que tú y yo somos aquellos que no desean hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para entender en la palabra cómo apartarnos del camino de necedad y entonces ser sabio. Mira, la gente dice, vamos a leer la palabra de Dios para tener sabiduría. Está bien, perfecto. Y algunos dicen, léete un proverbio diario porque eso va a producir sabiduría en ti, porque por eso el libro de Proverbios son 31 libros, porque es uno cada mes y este va a producir sabiduría. Amén, está muy bien, perfecto. Pero ahora yo te quiero decir algo agregado a eso, que todo eso está bien. Pero cuando tú entiendes, y yo entiendo, según la palabra de Dios, que somos los necios, cuando nos ponemos a trabajar en apartarnos de la necedad, automáticamente te estás haciendo sabio. Cuando trabajas en apartarte del pecado, de manera automática te estás volviendo sabio. O sea, no es que digamos yo necesito así lo vemos a veces, necesito un discipulado, necesito unas clases bíblicas para que me den sabiduría. Mira, no. El principio de la sabiduría, dice la palabra, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Y cuando entendemos en Proverbios 8:13, esto lo estoy diciendo ahorita, no te va a aparecer ahí en la pantalla. Y cuando dice Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es que nos apartemos de la boca perversa, del mal camino, o sea, que no pequemos. Y si dice entonces que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, te voy a decir, cuando tú y yo entendemos que tenemos que dejar el pecado, en ese momento te estás volviendo sabio. O sea, no es que decimos, vemos la sabiduría como que fuera un título académico, como que yo tengo que estudiar mucho de la Biblia para poder ser sabio. Pero aquí nos lo está diciendo de manera diferente. Cuando tú entiendes que hay un camino que la Biblia lo define de los necios, y cuando yo entiendo que yo soy el necio y empiezo a hacer todas aquellas acciones que me aparten del camino de la necedad, tú inmediatamente estás en el camino de la sabiduría. ¿Por qué? Porque ha sido la luz, ha sido la ventana, nuestros ojos, nuestro entendimiento ha sido abierto y nos lleva a apartarnos de la necedad y conforme gana espacio Él quitando el pecado, inmediatamente nosotros obramos en sabiduría. O sea, porque muchos decimos, yo quiero ser sabio y quiero que me enseñen y yo quiero, me ha escrito gente o me habla gente, me dice, mire pastor, yo quiero que me dé un tiempecito para que podamos hablar de la palabra de Dios porque quiero ser sabio. Así que ahora ya les puedo decir la primera medida. El que quiere ser sabio, o sea, el principio de la sabiduría es apartarse del pecado. El que tiene el entendimiento de apartarse del pecado, ya es contado por sabio. Ya la sabiduría está operando en él. Lo que pasa es que confundimos la sabiduría con el conocimiento. Mira, de nada nos sirve tener, y con el conocimiento natural, porque está el espiritual, de nada nos sirve saber la Biblia de memoria si esta no produce en nosotros acción. De nada nos sirve que el texto yo lo sepa de memoria si no me produce nada. O sea, puedo tener memorizada la palabra de Dios, pero si no produce nada, yo sigo estando en las tinieblas. Pero si el 2, 3, 4, 5 versículos que yo pueda leer me apartan del pecado, hacen que yo le dé la espalda al pecado, que yo entienda las cosas que a Dios desagradan y me aparte de ellas, la sabiduría ya está operando en ti desde ese momento. Y te digo, y eso es lo que el Señor llama el principio de la sabiduría, y a ese Dios le llama sabio. Inclusive dice la palabra que el necio cuando calla ya es contado por sabio. ¿Por qué es contado por sabio? Porque logró callar su boca, logró dominar su boca, logró dominar su carácter, logró dominar su manera de pensar e inmediatamente ya es contado por sabio. Por eso te digo, la sabiduría no es un logro que parezca académico de cuántos discipulados o cuántas escuelas bíblicas, en cuántas yo voy a estar. Es que la palabra produzca vida en nosotros para que ésta nos ayude a apartarnos del pecado y entonces eres contado como un hombre sabio. Ahora sí,
Y sí debemos trabajar en tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero te digo, el principio es básico. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Bueno, sigamos. Entonces, mirad con diligencia, no seáis necios sino sabios. Dice verso 16 de Efesios. Aprovechando, mira lo que dice aquí, bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Qué días son malos? Todos los días en la tierra son malos. Todos. ¿Por qué? Porque el príncipe de esta tierra es el enemigo. El que puede aquí moverse con total libertad es el enemigo. Pero por eso dice la palabra, que cuando la maldad se multiplicó, que cuando hubo maldad sobre toda la tierra, dice, encima de esa maldad hubo una sobreabundancia. Sobre la maldad abundó también, ¿qué? La gracia de Dios. Cuando la tierra fue llena de maldad, sobre esa maldad fue puesta la gracia de Dios. O sea, la maldad opera en lo natural y en lo espiritual opera la gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser aquellos que no nos conformamos o tomamos la forma de este mundo que está lleno de maldad, sino que surgimos como espirituales para estar en la sobreabundante gracia de Dios. Pero te lo digo simple, maldad y la gracia está encima de la maldad. Ahora tú y yo decidimos dónde queremos operar. Si en el nivel básico, por decir así, en el piso, que es la maldad, o quieres empezar a dar las medidas o avanzar en poder permanecer en la sobreabundante gracia de Dios, o sea, por encima de todo lo malo. Entonces, aprovechando bien el tiempo, dice el verso 16, porque los días son malos. Mira, esto es como cuando decimos un dicho muy común, en guerra avisada no hay traición. Ya sabemos que los días son malos. ¿Por qué esperas tú que este entorno se porte bien contigo? ¿Por qué esperas tú que la tierra diga, ay, este es mi favorito y le voy a llenar de un montón de cosas? Ya sabemos que los días son malos. ¿Qué podemos esperar de un entorno natural si los días, si el tiempo, si el ciclo que estamos viviendo es malo? Al contrario, por eso es que ahora no somos nosotros los que debemos surgir, no somos nosotros los que debemos levantarnos como entendidos, los que debemos abrir esa ventana para que alumbre Cristo, la ventana del entendimiento, para que los días malos no operen en nosotros y nosotros operemos en la gracia de Dios. Y nosotros operemos como entendidos, hacedores de su palabra. Y no estemos afligidos ni ocupados por lo que aquí en la tierra pasa. ¿Y qué otra cosa va a pasar en la tierra si generalmente, como ya lo vimos, es la luz tinieblas la que opera aquí? Por eso debemos enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios para que el Espíritu despierte. Amén. Entonces vamos a seguir, verso 17. Luego dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí hay otra dualidad, el insensato versus el entendido. El insensato está en la luz tinieblas, el entendido, a ese es el que le alumbra a Cristo. Pero de una vez lo dice, no seáis insensatos. Y de nuevo, ¿por qué dice primero insensatos? Porque somos insensatos. Y mira, y cada vez que tú me escuches en las prédicas, siempre vamos a darle importancia a esto, a exteriorizar esto. Por eso la Biblia dice, no sean insensatos. ¿Por qué? Porque son insensatos, sino que no seáis insensatos, sino entendidos. El entendido es aquel a quien Cristo le ha alumbrado. El entendimiento es la luz de Cristo, el entendimiento de la verdad, el entendimiento de la palabra de Dios. Y dice, sed entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Mira, nosotros como iglesia, en todas las prédicas, si quieres, búscalas desde que empezamos aquí en la manera virtual, y dale play y en todas vamos a estar. Y hacer la voluntad de Dios. Y hay que hacer la voluntad. Y hay que buscar la voluntad de Dios. Y sigamos la voluntad de Dios. Pues hoy te voy a hablar de la voluntad de Dios. Ya ahorita para terminar. Entonces, no seáis insensatos. Deja el camino de la insensatez. Deja el camino de la necedad. Y toma el camino de la sabiduría para ser entendidos. Toma el camino donde podamos escuchar la voz que viene del cielo para que ésta active nuestra fe, para que la fe se haga verdadera y podamos ver entonces y que nuestros ojos sean las ventanas donde entra la luz del Señor, donde la palabra de Dios viene, donde somos entendidos en la palabra de Dios, para entonces poder mirar, para poder tener esa elevación de que nuestros ojos pueden ver lo mismo que el Señor puede ver, para que veamos lo mismo que el Espíritu Santo puede ver, para que dejemos el camino de la necedad, para que dejemos y seamos sabios, para que dejemos el camino de la insensatez y podamos ser entendidos. Entonces dice, ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Va. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses 5:16.
Y te digo, casi que le vamos a tener que dedicar una prédica solo a esto, porque es muy extenso, es muy profundo. Pero hoy lo vamos a ver por lo menos en una reflexión más simple. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto es cuando si alguien me dice, mire pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 5:16 al 22. ¿Sí? Ahí tenemos lo que la palabra nos puede definir con más exactitud, porque hay más cosas, pero nos lo define con más exactitud qué es la voluntad de Dios. Pero mira, te voy a decir una revelación. Pero el verso, mira, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, son 7 versículos. Si tú lo entiendes, la voluntad de Dios está mostrada en este verso en 7 versículos. Otra vez los vamos a leer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siguiente versículo: no apaguéis el espíritu. Siguiente: no menospreciéis las profecías. Siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. Siguiente: absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué son 7? Porque el deleite de Dios, hemos entendido que el número 7 o el valor del 7 o lo que nos revela el Señor en el 7 es que ahí está puesto su deleite. El que se ocupa de estas 7 cosas en su vida, ese, y no lo dudes en tu corazón, ese está haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y a eso somos llamados cada uno de nosotros. Que estos 7 versos, que estos 7 elementos que se están diciendo aquí en la palabra en cada uno de nosotros son los que van a producir el que seamos agradables. Son los que van a producir la sabiduría en nosotros. Son los que nos van a alejar de la insensatez y nos van a permitir establecernos como entendidos delante de Dios. El deleite, tenemos que operar como el deleite de Dios. Lo dice la palabra en Génesis. El séptimo día que el Señor se deleitó en su creación, es lo que está sucediendo aquí. Esto debe producir que cuando tú seas el que siempre está gozoso, el que siempre ora, el que da gracias, el que no apaga el espíritu. ¿Por qué no lo apaga? Porque si lo apaga va a pasar lo que dijimos al principio. Se duerme y se queda ¿dónde? Entre los muertos. Así que no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Las profecías, a eso lo vamos a dedicar otro día también. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Mira, tú y yo no estamos en categoría, o más bien te diría yo, no estamos para hacer categorías de maldad o de pecado. Pero si lo leemos en la palabra de Dios, ella nos revela qué son aquellas cosas que a Dios desagrada para que podamos apartarnos de ellas. Y no es para que nosotros vengamos a querer justificarnos o discutirlas. Si la palabra dice que X cosa no es buena, no es buena. Y si la palabra dice que esto es lo que agrada a Dios, eso es lo que agrada a Dios. Por eso es tan importante meditarla y leerla. Así que en esta mañana quiero decirte que muchos en su espíritu aún duermen. Y esto no se refiere a la muerte. Se refiere a que el espíritu está comprimido, el espíritu está vendado, el espíritu está atado y no puede surgir para conectarse con Dios y ser uno. Muchos aún al día de hoy, esto no tiene que ver con ser o no cristiano, sino tiene que ver el que aún hoy no hemos dado lugar a que nuestro espíritu despierte, a que nuestro espíritu se levante. No hemos dado lugar a surgir como varones. Muchos no han dado lugar a que la voz de Dios haga una operación en ellos. Así que yo quiero que podamos orar. Y quiero decirte esta mañana, cuando alguien dice, yo siento deseos de reconciliar con el Señor, ¿sabes qué significa eso? Esa es una buenísima noticia para ti. Significa que tu espíritu está surgiendo y está diciendo, yo quiero apartarme de esta vida de pecado, ya no quiero vivir como vivía hasta hoy y quiero hacer la voluntad de Dios. Y es precisamente tu espíritu, cuando tú sientas ese deseo de reconciliar, el que se quiere conectar de nuevo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es? Está despertando. Así que si tú
tienes el valor y eres esforzado y valiente para reconciliar con el Señor, las ventanas de tus ojos serán abiertas y serás alumbrado por Cristo. Por eso en este momento, todo aquel que está pensando reconciliar con el Señor, vamos a orar. Y si alguien quiere hacer esta oración por primera vez para reconocer a Jesucristo como Salvador, ese es el camino para que se abran las ventanas en ti, que son tus ojos, y te pueda alumbrar Cristo. Así que ese es nuestro espíritu clamando y diciendo que desea surgir y ya no ser el que duerme, sino ser el que vive para que nosotros podamos tener vida también. Así que acompáñame en esta reunión, en esta oración, quiero pedirles a todos que cerremos nuestros ojos y clamemos, amado Padre Celestial. Señor, hemos aprendido por medio de tu palabra que predicamos, Señor, para el Espíritu. Que cuando, Señor, tu palabra es revelada, es para que el Espíritu despierte. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, todos aquellos que han sentido en su espíritu, Señor, el reconciliar contigo, que han sentido en su espíritu, Señor, el reconocerte como Salvador y como Dios, Padre, yo te doy gracias y te pido que pongas vida en ellos. Señor, te pido que sus pecados, Señor, puedan apartarse de su vida, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que el arrepentimiento pueda producir acción, Señor, en cada uno de estos que están reconciliando contigo, Señor, y que te reconocen como Dios. Para que pueda venir la luz verdadera, Señor, para que sus ojos sean abiertos, para que su espíritu sea levantado y puedan hacerse uno contigo, Señor. Gracias por los que en este momento, Padre Santo, están confesándote a ti como Señor. Gracias por todos aquellos que están diciendo, yo, Señor, hoy te reconozco como Dios. Yo hoy, Señor, regreso a ti, te reconozco como Dios y como Señor. El que te puede decir, Padre, dirige mi vida, dirige mis caminos, dirige mis pensamientos. Así que oramos por estos, hoy en el nombre de Jesús. Aquellos que invocan tu nombre y claman a ti, y hoy se levantan como esforzados y valientes. Dales de tu bendición y provisión. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también quiero pedirte que sigamos intercediendo por todos aquellos que tienen necesidad y que están pasando una prueba en medio de este tiempo que estamos viviendo, para que sean fortalecidos en el Señor. Amén, acompáñame. Padre Celestial, en el nombre de Jesús intercedemos por aquellos, Señor, que están enfermos. Intercedemos por aquellos, Señor, que están pasando problemas en distintas enfermedades en este momento. En el nombre de Jesús intercedemos para que puedas tú producir salud en ellos, Señor. En el nombre de Jesús intercedemos, como lo hemos aprendido, Señor, para que el Espíritu sea vivificado, para que el Espíritu despierte, para que el Espíritu pueda escuchar la palabra y para que permita el alumbramiento, Señor, de ti, para que permita, Señor, que esas flamas, Señor, puedan activarse y despertar en sus vidas, Señor. Mucha gente está con miedo, está con temor e inclusive sin recursos, pero en el nombre de Jesús opera tú de manera milagrosa sobre todos aquellos que están enfermos. Y Padre, que tu Espíritu Santo venga a su espíritu y que los levante y que los active para que el cuerpo pueda ser sanado, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, y todos aquellos que están pasando, Padre Santo, por una prueba muy dura, Señor, de escasez, Padre Santo, o aquellos a quienes les está faltando lo básico, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que envíes a tus ángeles, Señor, que envíes tus operaciones, para que aquel que no tiene alimento en su casa pueda recibirla, para que aquel que necesita medicamento pueda tener su medicamento, para que todos aquellos, Señor, que están pasando una situación emocional muy difícil, pueda llegar tu palabra, Señor, para que surjan como espirituales, Señor, y ya no sean emocionales, sino puedan decir, yo ahora voy a agradarte a ti, voy a buscarte, y tú de manera milagrosa puedas, Señor, en ellos producir la provisión que necesitan en su casa, para su familia y para sus hijos. Señor, si nosotros nos ocupamos de ser espirituales, si nos ocupamos de buscarte, tú, Señor, has de enviar todas aquellas cosas que de antemano sabes que tenemos necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Mira, somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia. Es una bendición poder compartir contigo esta palabra.
Espero que esta palabra te ayude y te sirva para que puedas seguir buscando a Dios con denuedo, con alegría, para que puedas seguirle buscando como esforzado y valiente, decidido en hacer la voluntad de Dios. Así que lávate las manos, ponte tu mascarilla, mantén el distanciamiento social y mantente en oración. Como leímos el verso, estos días son malos. Debemos mantenernos, dice, aprovechando el tiempo. Efesios 5:16. Aprovecha tu tiempo en medio de los días malos. Busca a Dios, acércate a Dios. Amén. Y que podamos surgir como espirituales. Así que el Señor te bendiga, que sea una semana de mucha bendición.